Mañana martes 1 de octubre se celebrará en el Vaticano una liturgia penitencial que pretende marcar el inicio de una nueva manera de ser iglesia, es decir, de una nueva iglesia, con un nuevo catecismo, con un nuevo decálogo, un nuevo magisterio. ¿Qué debemos pensar al respecto? Queridos amigos, si están impactados, chocados por tantas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia, si a veces su fe flaquea en medio a todo este caos, entonces este canal está hecho para ustedes. Queremos no solo informarles directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a robustecerla, fortalecerla. Queremos que, a pesar de todo, su amor por la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartir este video con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Cuando hace unos días se hizo público el comunicado oficial invitando a esta liturgia penitencial que se celebrará en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, mañana martes 1 de octubre, es decir, mañana, varios vaticanistas y estudiosos de la Santa Sede pensaron que se encontraban ante una broma de mal gusto, hecha para avergonzar a la Santa Sede. De hecho, no hay recuerdo de un lenguaje tan impreciso, tan ambiguo, tan extraño, raro, en un documento oficial del Vaticano. Tenía casi todas las características de una fake news. Sin embargo, tras un riguroso control, se comprobó que todo era verídico y oficial. Se trata de una liturgia penitencial que se celebrará justo antes del inicio de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, para pedir perdón en una especie de confesión colectiva por una lista de nuevos pecados de los que nadie había nunca oído hablar. Algunos los han llamado irónicamente los neopecados 2.0, que decir, como si fuese un programa de computador, es decir, pecados fuera de la lista de los pecados que está en el catecismo y sobre todo en el decálogo. Nuevos pecados, sí, pero no solo esto. Dado que la invitación habla explícitamente de pedir perdón para, comillas, orientar los trabajos sinodales hacia el inicio de un nuevo modo de ser iglesia, cierro comillas, se podría fácilmente deducir que este nuevo modo de ser iglesia requiere, en la mente de sus artífices, también una nueva lista de pecados para confesar. Pero, ¿qué es este nuevo modo de ser iglesia? Es solo un eufemismo para decir una nueva iglesia tout court, una iglesia que exige inclusive un nuevo decálogo. De hecho, los nuevos pecados enunciados para la liturgia penitencial del Vaticano no son teológicos, sino sociológicos, atribuibles a una agenda más política que religiosa. Y después, como agenda política, es una agenda claramente pendiente hacia la izquierda. El cardenal Gerhard Müller, ya ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habló de nuevos pecados elaborados según una ideología entre género y woke. Quiere decir, sería una mezcla de ideología de género con ideología woke. Y tiene razón.
Los nuevos pecados proclamados por el Vaticano coinciden con el neomarxismo cultural. El conocido canonista americano padre Gerald Murray habla incluso de, comillas, politización de la conciencia de los fieles en un sentido izquierdista, cierro comillas. No es de extrañar, por tanto, que entre estos nuevos pecados 2.0 se encuentren pecados contra la paz, pecado contra la creación, pecado contra los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, no podía faltar el pecado contra el clima. Se supone que consistiría en negar el origen principalmente antropogénico, quiere decir provocado por el hombre, del cambio climático. Es decir, sería hoy pecado pensar, basándose en muchos científicos, en muchos, incluso premio Nobel de la ciencia, pensar que la influencia antrópica no es tan decisiva como la propagan los grandes medios de comunicación y las ONGs ecologistas. El difunto cardenal George Pell se preguntaba perplejo, ¿realmente la Iglesia ha recibido un mandato de nuestro Señor Jesucristo para hablar de estas cosas estrictamente científicas? Sobre la cuestión del clima, un conocido teólogo planteó una variante. El redactor de la lista de los nuevos pecados tal vez habría pensado que alguien que pretende quemar un bosque entero peca, pero se pregunta irónicamente, ¿será suficiente para pecar contra el clima no reciclar una botella de Coca-Cola, por ejemplo? Suena cómico si no fuese trágico. También está el pecado contra la inmigración, un tema que aquí en Europa es importantísimo. Pero, por el amor de Dios, me pregunto yo, ¿qué significa un pecado contra la inmigración? Por ejemplo, un policía de frontera, un guardia de frontera, que niega la entrada de un inmigrante porque no cumple con los requisitos legales, no tiene los documentos, ¿comete pecado? ¿O el culpado es su jefe o el legislador que votó esas leyes? Después, según el documento del Vaticano, habría el pecado contra las mujeres. No se habla de pecado contra los hombres, raro. Después, pecado contra los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿no existen pecados contra los ancianos también? Un elemento esencial de la ley, sea civil, sea religiosa, canónica, es que debe definir claramente los delitos. A mí no me pueden acusar de un delito que no está definido por la ley. Aquí, por el contrario, existe la más absoluta ambigüedad. ¿Quién peca? ¿Cuándo peca? ¿Cómo peca? ¿Peca venialmente? ¿Peca mortalmente? ¿Cuáles son los contornos de estos neopecados? No lo dicen. Son ambigüedades que solo pueden añadir confusión a la confusión. El decálogo, el catecismo, la doctrina milenar de la Iglesia especifican siempre cuál es la materia definida del pecado. Ahora es todo vago e impreciso. Tomemos el ejemplo del llamado pecado contra la sinodalidad. Sí, señores, pecado contra la sinodalidad. Destacados intelectuales como Stefano Fontana y Robert Royal han subrayado el sinsentido, el nonsense inherente a este pecado. La sinodalidad, según admiten sus propios promotores, es un proceso cuyo resultado aún no se conoce. Ni siquiera se sabe si habrá un resultado o si será un proceso eterno. De hecho, no existe una definición de sinodalidad, a no ser que es un proceso continuo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se puede pecar contra una cuestión que aún está en evolución?
Uno de los neopecados que suscita particularmente la curiosidad es el pecado de doctrina usada como piedra para arrojar contra. Así, doctrina usada como piedra para arrojar contra. Ahora yo me pregunto, ¿contra quién? ¿Contra qué? Las traducciones al inglés a menudo omiten la palabra contra porque no es fácil transmitir la intención implícita de esta frase al público. Se trata de hecho de un lenguaje casi hermético, utilizado por un pequeño círculo que habla casi en código. ¿No explica esto el desinterés general que hay por el sínodo? Claro, nadie entiende nada, por lo tanto me desintereso. Finalmente, ¿a quién se arrojan estas piedras doctrinales? ¿Contra quien se equivoca? ¿Contra quien transgrede la moral? Entonces, por ejemplo, ¿pecaría un padre que corrige a su hijo? ¿Pecaría un profesor que corrige a un estudiante? ¿Pecaría un superior religioso que corrige a un subordinado? Invocando un principio, una verdad, una doctrina. ¿Cuándo? Siempre, a veces, confusión, confusión, confusión. Un comentarista italiano, Stefano Chiappalone, escribiendo en la Nuova Bussola Quotidiana, plantea la hipótesis de que la cuestión de la piedra arrojada contra debe interpretarse que es pecado utilizar doctrina como una piedra que se lanza contra las necesidades pastorales. Ustedes saben que Papa Francisco pone la pastoral por encima de la doctrina. Dice, no hay que ocupar espacios, hay que abrir procesos. ¿Se trataría entonces de un pecado contra la pastoral? Quiere decir, yo uso la doctrina para tirar una piedra contra una necesidad pastoral. Pero en ese caso, se pregunta Stefano Chiappalone, la frase se puede invertir. Es decir, es pecado utilizar las necesidades pastorales como piedras para arrojar contra la doctrina, rompiendo en 1000 pedazos ese resto de certezas católicas que aún sobrevive en los fieles. ¿Cuál será más pecaminoso?, se pregunta Chiappalone. En realidad, esta ambigua invitación a la ceremonia penitencial de mañana, martes 1 de octubre, parece la tarea de un novato distraído en el Departamento de Comunicaciones del Vaticano. Sin embargo, en la forma en que se presenta, disfruta de todos los atributos de la oficialidad, de la organización más antigua y más probada del mundo, quiere decir de la Santa Sede, que antes tenía legiones de redactores competentes. Me viene de exclamar como el Salmo, quomodo obscuratum est aurum, cómo se oscureció el oro. El Vaticano, que una vez tenía legiones de redactores que en cualquier lengua podían escribir documentos perfectos, hoy presenta documentos ambiguos, extraños, imprecisos, que nadie entiende nada. Pero esto no es lo más sensacional, queridos amigos. Lo más sensacional es que la autoridad eclesiástica ha pospuesto, no quiere durante demasiado tiempo convocar una gran ceremonia penitencial, esta sí verdadera, contra los verdaderos pecados. Quiere decir contra los pecados, me permitan la redundancia. Los pecados cometidos en forma torrencial contra la ley de Dios. El aborto, la eutanasia, el transgenderismo, inducido incluso desde la primera infancia. En estos días va a haber aquí en Italia un congreso de niños transgénero. Esto no es un pecado, esto no pide una liturgia penitencial. La ostentación de la agenda LGBT, el escándalo de los políticos católicos que votan leyes que aprueban y promueven
estos pecados, aborto, LGBT, etc., las monstruosas blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo y contra la Santísima Virgen María, exhibidas incluso en plaza pública, la flagrante secularización en la que algunas veces fueron las sociedades católicas, y finalmente doctrinas heterodoxas predicadas incluso desde los púlpitos de las iglesias. Contra estos pecados sí que hace falta una liturgia penitencial, pero parecería que para los promotores del sínodo nada de eso es pecado. Si quieres participar a la cruzada de oración con vistas al próximo sínodo de forma totalmente gratuita, haz clic en el enlace indicado debajo de este vídeo. A todos los participantes se les ofrecerá una Santa Misa celebrada en Roma. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo y a compartirlo con sus amigos, con sus contactos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar actualizada sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia directamente desde aquí, desde Roma. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.